pero ya está grabándose, así que no hay inconveniente. Bien, vamos a revisar entonces. Aileen había dicho que quería responder la Sí, pregunta, mister, yo la quiero primera. responder la primera. Así que, Aileen, deleitadnos, Aileen, con la Ya, primera mister. Ya, pregunta. es una ya. Le puse, Bien. este concepto está compuesto por tres términos: bio, que significa vida; geo, que significa tierra; y químico, porque se trata de elementos naturales, por lo que se puede señalar que corresponden movimientos cíclicos de los elementos biológicos vitales para la vida. Este tipo de ciclos es importante, es importante que suceda para que cuando un organismo vivo muera, los elementos o sustancias químicas que se generan durante su descomposición puedan ser aprovechados y depositados en la tierra, así que después otros organismos puedan aprovecharlos. Los ciclos bioquímicos son muy importantes para el desarrollo y continuación de la vida en el planeta. Eso, Excelente. Sí, esos son, de hecho. ¿Ya? Hay varios. Nosotros analizamos los más importantes. Ah, Ya y está el mister, así fósforo. como un bonus, le ¿Sí? puse que se define o se puede decir como la conexión y movimientos que existen entre los elementos bióticos y abióticos. Eso que usted había dicho la otra vez. Exactamente, sí. Eso es, la forma en cómo se van reciclando de un sistema cerrado. Ojo que nosotros vimos algunos, conversamos un poco del agua, del carbono, hablamos del nitrógeno. El nitrógeno decíamos que es uno de los importantísimos, pero también hay del fósforo, hay del calcio y de otros elementos que pueden estar continuamente reciclándose. Del oxígeno también hay. El oxígeno también, sí, del oxígeno Ujú. también. Es muy interesante. Sí, muchas gracias, Eileen. Bastante bien la pregunta, la respuesta, nada que decir. La De segunda nada. dice, repositorios normales que estén siendo alterados. ¿Alguien revisó algo de eso? Recordemos que los repositorios son aquellos lugares en donde se encuentran en el sistema o en la parte abiótica del ciclo, donde se encuentran estos elementos. Por lo tanto, podemos encontrar para el ciclo del agua que algunos repositorios están siendo alterados. Ejemplo simple, la permanencia de las aguas en el repositorio llamado glaciares o nieves. ¿Ya? Ese repositorio está alterándose. Recordemos que hay toda una idea de que hay grandes bloques de agua dulce que se van a derretir y que por lo tanto ya dejarán de ser agua dulce y pasarían a convertirse en agua salada, aumentando el nivel de los océanos. Si eso llega a ocurrir, tendríamos por lo tanto una alteración de los repositorios naturales, en este caso del repositorio llamado glaciares. ¿Algún otro repositorio que se esté alterando? Que ustedes piensen que se esté alterando. Mister, yo Es, no sé si es como repositorio, pero yo busqué como el ciclo del nitrógeno, o sea, no encontré, ¿Ya? pero son como eso afecta a las actividades humanas, cómo afecta este ciclo. No sé si sirve o no sirve. ¿En qué sentido? Dale una idea. Por ejemplo, fertilizar excesivamente los suelos, la tala de árboles, el cultivo intensivo, las centrales térmicas o el combustible de los vehículos afectan notoriamente al ciclo del nitrógeno porque repercuten en los niveles de nitrógeno en el estado natural y se genera mayores niveles de contaminación. Sí, Eso es como afecta negativamente al nitrógeno. sí, sí, de hecho está bien. Sí, de hecho está bien, pero también se afecta. De hecho, uno de los repositorios importantes de nitrógeno, recuerden que es la atmósfera. ¿Ya? Y hay un componente que es producto de las combustiones de los automóviles, que es el óxido de nitrógeno. ¿Ya? El NOx que le llaman en los tipos en la revisión técnica, NOx, ¿ya? Son distintos tipos de óxido de nitrógeno, que los automóviles lo vierten a la atmósfera. Las bacterias nitrificantes son capaces eh, de fijar el nitrógeno atmosférico, pero el nitrógeno molecular, N2, no el NO2, NO3 o el que sea, el óxido que se produzca. Por lo tanto, ahí tienes también, y es verdad, Eileen, otra forma en cómo el repositorio natural de nitrógeno se ve alterado. El uso de fertilizantes, muchos fertilizantes, están hechos en base a nitrógeno, porque el nitrógeno es tal vez el elemento más importante que determina la posibilidad de crecimiento que tienen las plantas. Si nosotros incorporamos una mayor cantidad de nitrógeno a los suelos, de los suelos pueden pasar a las aguas y en las aguas pueden comenzar a acumularse. Por lo tanto, estaríamos alterando nuevamente un reservorio para nitrógeno, que sería la cantidad de nitrógeno que hay disuelto en las aguas. O sea, efectivamente, para el ciclo del nitrógeno, nosotros también estamos alterando el reservorio natural
que este tiene. Llevamos 2, para el agua, los glaciares, para el nitrógeno, ya en la forma en cómo se encuentra en la atmósfera, ya de N2 a NOx, sea cual sea. ¿Algún otro? Yo de lo que leí me apareció muchas veces la evapotranspiración. Evapotranspiración. ¿Ya? ¿A qué se Y refería? se refería, es que por eso me llama la atención porque lo leí en muchas páginas y no lo entiendo ¿Ya? bien. Que hablaba de que la gestión de aguas, por ejemplo las presas, el riego, se afectan con la precipitación porque no había tanta evotranspiración Ah, como ya. para precipitación. Ya sí, sí, ya entiendo hacia dónde puede ir el asunto. Y que no llueve, algo así. Mm. Sí, Pero ya lo leí. entiendo. Ya, sí, ya entiendo hacia dónde puede ir. Tal vez se refiere al hecho de la evaporación o de la transpiración que hacen las plantas. Ya, tal vez se refiere a eso. Habría que buscar un poco más el asunto. Ya, pero a priori también me parece extraño, porque a ti la palabra no la había escuchado. Ya, pero habría que averiguar un poco de eso. Agua, nitrógeno, carbono. Ya un poco en la clase anterior les había comentado cómo nosotros estamos alterando los reservorios de carbono. El carbono, recordar que el reservorio natural es la corteza terrestre y en parte también la atmósfera. En la corteza terrestre, sobre todo en el carbón mineral y en los combustibles fósiles, en los gases que se encuentran también, gases fósiles, las reservas de gas que hay a nivel subterráneo en algunos lugares, son el reservorio natural. Y de ahí a la atmósfera era muy lento que pasaran. El petróleo no se descubrió ahora en los últimos 100 o 200 años. El petróleo existe desde siempre, antes se le llamaba brea simplemente. Se utilizaba como combustible, se utilizaba para hacer lámparas, pero el uso que tiene actualmente es mucho más grande, es mucho más aumentado, por lo tanto, se está alterando el reservorio natural. Estamos sacándolo mucho más rápido de lo que las plantas son capaces de reponerlo. De hecho, hace un par de clases yo les decía que calculáramos cuánto CO2 se produce por cada litro de combustible. Más o menos se producen 1.200 a 1.300 litros de CO2 por cada litro de benzina que nosotros quemamos. 1.200, o sea, una relación de 1 a 1.200 es gigantesco. Entonces, estamos significativamente alterando la cantidad de CO2 que está presente a nivel atmosférico. Y eso trae, obviamente, consecuencias. Cambio ¿Ya? climático. Por ejemplo, el cambio climático, que es un hecho. ¿Ya? Piensen que este fin de semana hubo 30 grados. El día sábado creo que fue. Sábado, domingo hubo 30 grados. El Iniciando viernes, me fue el octubre. ¿El viernes, viernes eran fue? como 40. Iniciando octubre. O sea, espérate cuando llegue el equinoccio, o sea, el solsticio en realidad cerca de la Navidad, que normalmente son las temperaturas más altas registradas. Entre Navidad y Año Nuevo se registran usualmente las temperaturas más altas. Vamos a andar sobre los 30, pero con muchísima facilidad, lo más probable. Y eso es consecuencia, claro, del cambio climático. ¿Ya? Entonces, reservorios de agua, o de, nitrógeno, carbono. ¿Ya? Los otros reservorios tienden a alterarse, pero con menor impacto. El del fósforo, por ejemplo, el del calcio, se alteran, pero tienen un impacto menor. Y la razón es que se utilizan con menor cantidad también. Como se utilizan en menor cantidad, las alteraciones de su reservorio también impactan de menor manera. Pero claro, también los podemos ir modificando. La explotación del fósforo, por ejemplo, ya, puede hacer que haya una mayor cantidad de fósforo presente en las aguas. Ojo que el fósforo también es un nutriente importante para las plantas, al igual que el nitrógeno. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos aguas que tienen mucho fósforo, que tienen mucho nitrógeno, eso implica un impacto en la pregunta que está ahí abajo, en la eutroficación, que es un fenómeno en donde se produce un aumento exagerado del número de individuos que forman parte de los productores en las lagunas, en los cuerpos de agua.
En los océanos también, en todo caso. Tendríamos que hablar en los cuerpos de agua en general. ¿Ya? Mister, Dígame. ¿es posible revertir la eutroficación? Sí, se ha logrado Porque hacer. sí, yo estuve leyendo una cuestión, o sea, no sé si es que tiene que ver con lo mismo de las aguas residuales. Ya, Cuando sí. hacen el tratamiento, es Sí, por claro. eutroficación también, Sí, ¿no? claro. Sí, claro, Sí. sí, sí, por supuesto, porque se... A ver, hay un ejemplo que es bien interesante, de hace un tiempo en todo caso, en Rapel. ¿Ya? El lago Rapel, acuérdate que el lago Rapel tiene una forma, si lo miramos desde el aire, es una cuestión así. ¿Ya? Tiene un brazo sur, un brazo norte, ¿ya? Y acá la parte, digamos, más turística, la parte más turística, Punta Verde está por acá. El lado de acá es bien poco turístico, el lado que está por acá. Acá desemboca el río Cachapual, más o menos. Y acá viene más o menos el Tinguitirica, que viene de San Fernando. ¿Ya? Algo así más o menos. Esta zona de acá se llenaba de una cuestión que se llaman riles. ¿Ya? Se le llaman riles. Los riles es el nombre que reciben los residuos, de ahí viene la R, residuos industriales líquidos. ¿Ya? Los riles entonces son residuos industriales líquidos. Cuando no se hacía tratamiento de las aguas, acá llegaban muchos nutrientes. Y como llegaban muchos nutrientes, aquí se generaba eutroficación del lago. Se puede tratar, por supuesto. ¿Qué se hizo? Se empezaron a tratar los riles, de modo que antes de verterlos al río, se generaba un tratamiento en donde se sacaban estos excesos de nutrientes. Y con eso lo que se logra es evitar que se generen estos fenómenos de eutroficación. ¿Ya? Se puede hacer. Ahora, no sacan nada con hacerlo si no atacan las causas de la eutroficación. O sea, lo solucionaría durante un rato y después vuelve a aparecer. Lo soluciona durante un rato, vuelve a aparecer. Muchas veces se han utilizado en algunos casos de lagunas, se han utilizado peces que comen algas. Entonces tiene una laguna y tiene muchas algas y tiras peces. Esos peces se comen las algas, empieza a haber menos comida, se mueren los peces y se acaba el problema de eutroficación. Pero si sigues tirando, nuevamente, como te digo, de restos, órganos fosforados, por ejemplo, o restos que tienen muchos nutrientes, se va a producir nuevamente la eutroficación. ¿Ya? Entonces, claro, hay repositorios normales que están siendo alterados mediante principalmente el uso de combustibles fósiles. ¿Ya? Y ahora la pregunta es si son posibles de revertir, hablamos un poquitito de eso, de revertir algún ciclo que se ha alterado, por ejemplo, revertir los procesos mediante el tratamiento de aguas para revertir procesos de eutroficación. Pero si hablamos a más gran escala, si hablamos, por ejemplo, del cambio climático, ¿ya? O del derretimiento de los glaciares, o de la acumulación de nitrógeno en las aguas, dadas las proporciones en volúmenes y masas, la reversión de esto es bastante complicada, para ser bien honesto. Hay algunos experimentos bien interesantes, por ejemplo, para evitar el cambio climático. ¿Ya? Si uno se pone a ver en ciencia experimental, ¿ya? Hay, por ejemplo, una idea que consiste en lo siguiente. Tienes acá, digamos, el océano, y acá empieza el continente. ¿Ya? Y hay una idea que es poner una especie de grandes chimeneas en los océanos, estoy hablando de kilómetros de altura, 2 kilómetros de altura, una cuestión así, que tirarían vapor a la atmósfera. Tirarían vapor. Ese vapor, al llegar arriba, generaría nubes. Y como es vapor de agua muy clarito, ya esas nubes lo que generarían sería una reflexión de las ondas, una reflexión de la temperatura, reflejarían el calor, permitiendo que entre menos calor. ¿Ya? Claro, tecnología hay para hacer algo así. Se podría diseñar una forma, se podrían hacer estas plataformas, qué sé yo, pegarla y qué sé yo, y hacer nubes. Hay tecnología, pero pensemos, por ejemplo, en el costo que tendría esto. ¿Ya? O pensemos que, claro, pensemos en una ciudad costera de un país que tiene buenas lucas, ¿ya? No va a generar tanto cambio en esta zona costera de acá,
pero en la gran mayoría de los países que no tienen acceso para hacer estas grandes chimeneas, o sea, va a seguir quedando la escoba en términos del cambio climático. Revertir, en ese sentido, revertir un ciclo que se ha alterado es complicadísimo. Y es mucho más simple dejar de alterar el ciclo. El problema es que para eso se necesitan voluntades que muchas veces no están disponibles, ¿no? Entonces, se podría revertir con tecnología a un costo muy alto y probablemente con muy poca justicia entre distintos países, ¿no? ¿Alguien más averiguó algo respecto de la 3? ¿De cómo revertir algún ciclo? No es... Es difícil, ¿eh? Por si acaso, es solamente teoría. En la práctica es prácticamente imposible. Pero, mister, lo que Sí, usted dijo, eso de hacer como unas nubes artificiales, sí, ¿no se ha hecho nunca? se hizo una vez a escala experimental, son unos equipos británicos, para variar, los que están trabajando con esto y no me acuerdo en qué, lo hicieron en un lago, ¿ya? Sí, es que yo me acuerdo de haber visto un video en el Ah, sí, que como que creaban la nube, sí. O sí, no me acuerdo dónde lo vi, pero me acuerdo de haber ya, visto uno. sí, sí puede ser, yo lo leí en una revista científica, en la New Scientist. De hecho, la voy a buscar, a lo mejor la encuentro, son muchas, pero es interesante porque al menos en teoría funciona. Pero de ahí a que realmente se haga es difícil. Y sí, efectivamente lo hicieron a escala y vieron que servía. O sea, las proyecciones que hacen para hacerlo en un tamaño útil, técnicamente serviría. De ahí hay que ver cómo se financia. Bien, la siguiente nos dice la relación entre biodiversidad y los ciclos biogeoquímicos. Ya veíamos que un ciclo biogeoquímico, cuando está sano, es capaz de generar una cantidad adecuada de productores. Y hay una estrecha relación entre las tasas de productividad y la biodiversidad de los ecosistemas. Mientras mayor productividad tenga un ecosistema, hay mayor biodiversidad. De hecho, nosotros, dentro de esta misma diapositiva, acá vimos este esquemita, y en este esquemita, ahí sí, salen la productividad de algunos ecosistemas. Acá me refiero a la del lado derecho, por si acaso, porque la del lado izquierdo es la sumatoria global, pero la del lado izquierdo, derecho, perdón, la del lado derecho nos habla acerca de la productividad por metro cuadrado de distintos ecosistemas. Y fíjense los ecosistemas que son más productivos, son, por ejemplo, las selvas tropicales y los arrecifes de coral, que son también los lugares en donde la biodiversidad es mayor. Es decir, tenemos una correlación importante entre productividad expresada en metros cuadrados, ¿ya? Acá abajo está la medida del porcentaje de la tierra y la productividad neta, ¿ya? Promedio. Hay una correlación directa entre productividad y biodiversidad. Acá tenemos otras más que son bastante biodiversas, bosques lluviosos estacionales y esta que vendría a ser como pantanos, me parece. Ustedes, bilingual students, me podrían ayudar con eso. Me da la impresión de que habla más de eso, no lo sé, la verdad. Pero claro, por lo tanto, si nosotros aplicamos esto a la pregunta de acá, que está aquí, mira, a esta pregunta, claro que hay una relación entre productividad y biodiversidad, y claro que hay una relación entre un ciclo biogeoquímico en equilibrio con la productividad, porque ya veíamos que si se alteraban, se altera la cantidad de productores que se pueden tener. Por ejemplo, imagina acá, en este caso, que por una alteración del ciclo no haya suficiente fosfato en los suelos y no haya, por lo tanto, suficiente fosfato disuelto. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Este proceso se va alterado. La asimilación no habría planta y la biodiversidad se nos hunde.
Si vamos al proceso anterior, igual cosa. Ya, este es el del fósforo. El fósforo está presente en las rocas, pasa a ser soluble y desde ahí pasa a las plantas. ¿Ya? Si no está en las plantas, nuevamente se nos altera todo y la biodiversidad disminuye. ¿Ya? Por lo tanto, los ciclos biogeoquímicos, cuando funcionan adecuadamente, generan una mayor biodiversidad de los ecosistemas. Ahora, en particular, respecto al ciclo del nitrógeno, responder primero la importancia que tienen las bacterias. ¿Ya? ¿Alguien la revisó? ¿Alguien la miró? ¿Alguien la respondió? Vamos a poner acá el... Mister, yo puse que son las que traspasan el nitrógeno de la atmósfera al suelo directo a las raíces de las plantas. Perfecto. Sí, una de las funciones que hacen es precisamente esa. Traspasar el nitrógeno desde el... Algunas las pasan desde el aire directo hacia las raíces, otros las pasan al suelo, efectivamente. Acá tenemos el primero. En ese dibujo, esas cositas como porotitos que tienen en las raíces son bacterias que viven de manera simbiótica en las raíces de las plantas. Y esas bacterias son las que toman directamente el aire y lo pasan directamente a la planta. Y también hay otras que fijan ese nitrógeno al suelo bajo la forma de amonio, ¿ya? Y desde allí pueden ser asimilados nuevamente por las plantas. Entonces tenemos ahí que las bacterias son las que permiten la transferencia de nitrógeno desde lo biótico a lo abiótico, como primera parte, pero también hay bacterias que permiten el paso de nitrógeno desde lo semibiótico, diríamos, ¿ya? Hacia el aire, que son las bacterias desnitrificantes. Cuando, vamos a hacer el camino de vuelta, un compuesto orgánico muere, sus detritos son utilizados por los descomponedores, y estos descomponedores los transforman en amonio, que puede pasar, mediante las bacterias desnitrificantes, nuevamente hacia la atmósfera. En el fondo, las bacterias están presentes en todos los aspectos relativos a los usos del nitrógeno por parte de los seres vivos. Tenemos bacterias acá, 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 acá y acá. Y sin bacterias sería realmente imposible que nosotros utilizásemos el nitrógeno. ¿Ya? Ahí sí. De esta idea. Y nos dice la segunda parte, qué formas de nitrógeno son asimilables por los productores y cuáles no lo son. ¿Quiénes realizan las transformaciones necesarias? Nuevamente era ver el gráfico. Acá tenemos formas que no son asimilables. El nitrógeno atmosférico no es asimilable. ¿Ya? Y el nitrógeno que está sedimentado tampoco va a ser asimilable. El que es asimilable es el que puede llegar hasta aquí, hasta las plantas. Y es nitrógeno que fue fijado por las bacterias de las raíces, nitrógenos del suelo, o diríamos algunos que pudieron venir desde los nitratos del suelo, pero que fueron pasados primero por estas bacterias nitrificantes. ¿Ya? Y la última decía investigar los siguientes fenómenos: eutroficación, fotorrespiración y la relación entre ellos. Y si alguien lo revisó, puede empezar a conversar ahora. Si no lo revisó, ¿sí? ¿Alguien revisó esto de la eutroficación? ¿Alguien vio lo que era la eutroficación? Lo voy a explicar sencillo. Pensemos que este es un lago, ¿ya? Y en este lago, en esta laguna, existen, como en toda laguna, algunas algas. ¿Ya? Existen algas, ¿ya? En un número determinado. Y también en esta laguna existen peces. Vamos a simplificar al máximo el dibujo, ya esos son peces. ¿Ya? Esto había pasado con un lago en Chile, ¿no? Con Que muchos. una vez nos había contado que Sí. había quedado como lleno de algas y había quedado asqueroso. Sí, hay muchos lugares que están eutroficados en Chile. Sí, eso es lo que pasa.
En Concepción, la Laguna Redonda, por ejemplo, que sufrió eutroficación y fue tratada, y la Laguna de las Tres Pascuales también, que son los casos tal vez de los más conocidos. Ahora, pasa algo. Esto ocurre cuando las tasas de recambio de las aguas son bajas. Por ejemplo, si aquí está llegando agua de los ríos, de la lluvia, qué sé yo, y la forma en cómo se está yendo el agua es muy lenta, se genera aquí una especie de acumulación. Por eso la eutroficación en los ríos no va a ocurrir. La eutroficación ocurre en lagos o en océanos que tienen muy poca tasa de renovación de las aguas. Entonces, pensemos en que tenemos acá esta laguna y de pronto en esta laguna comienza a haber mucho nitrógeno disponible o mucho fosfato disponible. Lo que va a ocurrir es que eso actúa como un estimulante para las algas. Por lo tanto, la cantidad de algas comienza a aumentar. ¿Ya? Ahora, aquí viene un ejemplo, algo que tiene que ver con dinámica. Ya, recordemos lo siguiente. En la fotosíntesis ocurre lo siguiente. Se necesita CO2 más agua para producir glúcidos y O2. Esa es la ecuación fundamental de la fotosíntesis. ¿Ya? Las plantas van a obtener el CO2 principalmente de los animales que están presentes allí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? De pronto, el CO2 disponible no va a ser suficiente para estas plantas. No lo pueden hacer. Pero recordemos que la respiración celular es el paso contrario. Más energía vamos a dar. Esa es la respiración celular. La que está arriba, voy a escribirlo. La de arriba es la fotosíntesis y la de abajo es la respiración celular. Ahora, aquí viene lo interesante de este asunto. Ustedes tienen que recordar que las plantas hacen fotosíntesis, efectivamente. O sea, las plantas siempre van a tratar de hacer esto, pero también hacen respiración celular. Entonces, si de pronto para una plantita que necesita hacer fotosíntesis ya no hay CO2, la planta dice, bueno, migro para acá, entonces voy a hacer respiración celular, voy a consumir lo que antes había producido, pero gracias a eso voy a obtener CO2. Y cuando tenga CO2, puedo nuevamente hacer fotosíntesis. En otras palabras, si la planta no encuentra CO2 en el medio, entonces la planta lo produce. ¿Cuál es el problema? Que eso que la planta está haciendo aquí abajo, en realidad no es respiración celular pura. Lo que la planta está haciendo ahí es fotorrespiración. Porque está utilizando la luz, o la parte inicial de la fotosíntesis, ¿ya? Para... A ver, es como que empieza con una fotosíntesis y termina con una respiración celular. Es un híbrido entre ambos. El problema, que en la fotorrespiración no se produce oxígeno, sino que el oxígeno se consume. Y el producto final es CO2. ¿Qué pasa entonces? Que los animales se mueren. Por lo tanto, cuando ocurre la eutroficación y comienza este aumento exagerado de las plantas, los animales se mueren. Si esos animales eran herbívoros, entonces ya no hay quien se coma estas plantas. Y por lo tanto las plantas siguen creciendo. Y esas plantas, en vez de aportar oxígeno a las aguas, que es lo deseable, aportan CO2. ¿Qué pasa entonces? Que finalmente ese curso de agua termina completamente eutroficado. Las aguas que allí están disponibles no son aguas que tengan oxígeno, por lo tanto no son aguas que permitan que exista en ellas la vida. Y esos animales, cuando se mueren y se descomponen,
aportan aún más nutrientes para que las plantas hagan aún más crecimiento y aumenta aún más la eutroficación de estos cursos de agua. O sea, Mister, la o eutroficación sea que mata las siempre que lagunas. está, o sea que Mister, siempre que está presente la eutroficación va a estar presente la fotorrespiración también. Exactamente, y esa es la relación que hay. Ya, la eutroficación implica fotorrespiración porque al haber tanta competencia, las algas o los productores tienen que comenzar a fabricar su propio CO2 y eso lo hacen mediante el proceso de fotorrespiración, que no produce glúcidos, los consume, que no produce oxígeno, sino que produce CO2 y que por lo tanto genera una competencia desleal con los animales, ¿verdad? Con los consumidores. ¿Cómo puedes hacerlo para revertir esta situación? Bueno, el primer paso para evitar que ocurra la eutroficación, el primer paso es remover las algas, remover el exceso de algas. Pero no sacan nada con remover el exceso de algas si no remueves también los causantes de la eutroficación. Por lo tanto, el otro paso necesariamente tiene que ser evitar que sigan llegando a ese lago los desechos que generan la eutroficación. Y en los siguientes pasos serían, bueno, restituir los peces que existían allí, devolver en el fondo el criterio normal o el funcionamiento normal de esta laguna. Ya, muchas veces estos fenómenos mejoran bastante cuando se mejoran los sistemas de alcantarillado en las zonas cercanas, ¿ya? Cuando se generan tratamientos para las aguas residuales, cuando se prohíbe el uso de ciertos fertilizantes cercanos a la zona donde están estos cursos de agua, o cuando se emplean tecnologías más amigables con el medio. Los detergentes, por ejemplo, antiguamente tenían muchos fosfatos, y los fosfatos eran agentes importantes de eutroficación. Actualmente los detergentes que se llaman verdes, tal vez en la etiqueta ustedes puedan encontrar incluso que dicen detergentes sin fosfato, ¿ya? En el fondo lo que significa eso es que son detergentes que producen un menor nivel de eutroficación que un detergente que sí tenga fosfato. Esa es la idea, ¿ya? Bien. Y esas eran las preguntas que estaban acá, ¿ya? Para resolver. Habían... ¿no? Ya. Obviamente que son más contenidos que los que vimos nosotros recién en esta revisión. Ya tienen que estudiar un poco más. Yo siento que van a ser unas 16, 18 preguntas más o menos, pensando que tenemos 45 minutos aproximadamente para el control. Así que el día... es el próximo miércoles. El próximo miércoles tienen que entrar directo al Moodle nomás para responder las preguntitas, ¿vale? Bien, preguntas. ¿Todo bien? Perfecto, muchachos. Estamos por hoy entonces. ¿Ya? Que descansen, que tengan una buena semana, muchachos. Nos vemos de nuevo. Nosotros creo que... Ah, no, el viernes no. Tenemos día el profesor. Que esté muy bien. Chao, Chao, mister. muchachos. Chao, Mister. También. A ver, Chao.